Audiolibro. En este espacio podrás descubrir muchas anécdotas reveladoras de un papa que supo conquistar a todos los hombres de buena voluntad. Hoy te ofrecemos un capítulo del Anecdotario de Juan Pablo II por Pedro Beteta López. Prólogo. ¿Se puede hacer una biografía de Juan Pablo II? Para escribir una biografía de cualquier persona, hace falta que el tiempo pase. Dejar que la historia se elabore, que las circunstancias culturales, sociales, políticas, encuadren la figura del biografiado de manera que emerja claramente la influencia que tuvo en su época y lo que él aportó. Muchas son las personas que han influido en la historia, pero nos son desconocidas por otra cuestión, la falta de datos. Y si no salen a la luz escritos que den fe de él, con los que se pueda seguir el rastro de su actuación, la tarea es casi imposible. Porque entonces lo que se diga del personaje tendrá más de leyenda que de historia, y a fin de cuentas resultará ser un invento y casi una falsedad. En cambio, semblanzas sí se pueden hacer incluso sin esperar a que pase un largo lapso de tiempo. No requieren una larga perspectiva histórica. De hecho, de muy pocas personas se han hecho actualmente tantas semblanzas como de Juan Pablo II. Muchas son las causas. Tan solo queremos dejar constancia del hecho comprobable con solo visitar las bibliotecas e incluso una buena librería. Además, que no cesan de crecer el número de títulos nuevos sobre Juan Pablo II. Aunque todavía nos falta esa perspectiva histórica necesaria para la biografía, ya son muchos los que creen que pasará a la historia con el adjetivo de Juan Pablo II el Magno, el Grande, o alguno semejante. Para muchos será sobre todo un gran santo, que ha dado al mundo la vuelta. Y no obstante hay que tener en cuenta la existencia hoy de algunos factores que hacen que la perspectiva histórica se acorte, y ya no es necesario esperar varias décadas. Los medios de comunicación, la facilidad de acceder a las fuentes que se encuentran ya en soporte informático, dan una vertiginosa rapidez a la adquisición de los datos y hacen que se pueda elaborar actualmente una biografía muy aproximada, muy cercana a la realidad, a las que se elaboren en el futuro. Hay un pero. Antes de que muriera Juan Pablo II, si el Santo Padre no quería, si no abría su corazón y su alma, el autor, junto con todos los archivos, pues no podría llevar a cabo esta biografía. Así pues, en definitiva, solo el pudor del biografiado podría hacer imposible la obra. ¿Qué ocurrió? Cuando a Juan Pablo II se lo propusieron hacer una biografía de él dijo a su portavoz Joaquín Navarro Valls: «Esperen a que me muera». Quien lo pretendía era nada menos que Jorge Weigel, periodista norteamericano. Pero ante la negativa no se arredraron sus colaboradores más cercanos porque quien conoce a Juan Pablo II sabe dónde le aprieta el zapato. Por el contrario, le dieron el único argumento que le podría hacer cambiar de opinión. Le dijeron al Papa: «Santidad, este libro es una manera espléndida de evangelizar». Y así lograron que aceptara. Le abrieron todos los archivos a este escritor, Weigel, que tuvo largas conversaciones además con Juan Pablo II. El libro Testigos de Esperanza es hoy quizá el único libro que da una semblanza biográfica desde dentro, muy objetiva, de quién es este hombre. Hoy les presentamos una semblanza a base de anécdotas, pero ¿qué valor tiene esto? En este prólogo, el autor nos explica. Ya hemos dicho nuestra opinión positiva en cuanto a la elaboración en vida de semblanzas de Juan Pablo II, pero ¿se puede escribir una breve semblanza del Papa a base de anécdotas?
como lo pretendemos aquí? Quizá de otra persona no, pero de Juan Pablo II creemos que sí. Y la razón está en algo muy peculiar de este romano pontífice, que hablando idiomas tan diversos, habla uno que es universal y que todos entienden, el de los gestos. Su capacidad de convocatoria viene dada en gran parte porque quien le ha visto se siente querido por él. Toda su actividad pastoral está marcada por gestos que son palabras universales. Besar el suelo al llegar a un país, visitar la sinagoga de Roma, abrazar a los niños, acariciar a los enfermos, ponerse a confesar personalmente en la Basílica de San Pedro todos los años, o salir del hospital antes de tiempo para defender con un discurso a la familia, y otras muchas como estas. Por el calado doctrinal y vital de sus gestos, se puede atisbar lo que subyace en su alma. Y siguiendo algunos de sus eventos históricos con gestos y palabras, hemos elaborado esta semblanza breve y de fácil lectura, para ustedes de fácil audición, de Juan Pablo II, con ese atractivo que tienen las anécdotas del suceso simpático, con la pretensión de dar a conocer más al Papa y lo que albergaba en su alma. Acabamos de decir que Juan Pablo II hablaba muchos idiomas, por lo tanto era políglota. Su facilidad para los idiomas era obvia. También lo eran su buen humor y su sorna. Un ejemplo entre tantos es este reciente. Preguntaba él a unos purpurados que le acompañaban: ¿saben ustedes qué idioma se habla en el cielo? Desconcertados guardaron silencio, pensando, como era palpable, que se trataba de una broma. Pero al insistir el Papa, preguntando qué idioma se hablará en el cielo, fueron aventurando ocurrencias los cardenales. Quizás será el latín, o polaco tal vez. ¿Italiano podría ser? Al cabo de un rato, interrumpió el Papa diciendo: «No, señores, el húngaro». «¿Y por qué el húngaro, Santo Padre?». Y él respondió: «Pues el húngaro se hablará en el cielo porque cuesta aprenderlo una eternidad». Vamos pues, a base de pequeños sucesos cotidianos, unos más conocidos y otros menos, a intentar pintar con las pinceladas gruesas de la anécdota una breve semblanza de Juan Pablo II. Será una sencilla aproximación, como si de una pintura impresionista se tratara, pero atractiva, como lo son sus gestos. Por ello, habremos de contemplarla desde una cierta lejanía en el tiempo, aunque procuremos enmarcarlas en su propia historia. Aun dentro del tenor amable y gracioso que deseamos en esta audición, vaya por delante un pensamiento que va subyaciendo en nuestra intención desde el principio hasta el final. Y es que divulgar no es ser vulgar. Chesterton definía así la vulgaridad: convivir con la grandeza y no darse cuenta. En esta época, en la que agoniza una cultura de falsedad materialista atea, y a la vez está emergiendo otra peor y con más brío, como es el materialismo hedonista, donde Dios tampoco tiene cabida, la aparición de Juan Pablo II en la historia se muestra a todas luces providencial, y no verlo así sería una imperdonable vulgaridad. Comenzamos el libro. El primer capítulo se titula en forma de interrogante: ¿el humo de una fumata o de un cañonazo? Y es que hace ya más de 25 años, miles de personas expectantes abarrotaban impacientes la plaza de San Pedro en Roma. El murmullo creció para dar paso después al júbilo de un aplauso cerrado. La alegría, envuelta bien en lágrimas o en gritos, se desató cuando desde una pequeña chimenea de la Capilla Sixtina comenzó a salir una blanca humareda, la famosa fumata blanca, que anunciaba que el cardenal elegido por el cónclave para ser el romano pontífice había aceptado. Tan solo 20 minutos después, el cardenal Pericle Felici anunciaba desde la logia central de la Basílica de San Pedro
la elección del cardenal Karol Wojtyła como romano pontífice, el cual había adoptado el nombre de Juan Pablo II. A las 7:15 de la tarde, el nuevo pontífice vestido de blanco apareció en el balcón, apoyó en él las manos y con gesto decidido hizo su primera proclama al mundo. Sus palabras golpearon los corazones de todos los que estaban allí o lo contemplaban en televisión al oírle decir las palabras siguientes: «No tengáis miedo, abridle de par en par las puertas del corazón a Cristo». Esta iba a ser la divisa de su ya largo pontificado. Confianza absoluta en Jesucristo, Dios, Señor del universo, de la historia y de los destinos de la humanidad, en cuyo nombre él iba a entregar su vida, de una forma apasionada, para defender la verdad sobre el hombre y su libertad, cuyos límites sólo pueden ser acotados por esplendor luminoso de dicha verdad. Por el esplendor luminoso de dicha verdad. Y es que la libertad no es un bien absoluto. Sus lindes están señaladas por la verdad con mayúscula, Cristo. Por ello, para los dictadores marxistas, el humo blanco de aquel día memorable se les antojó el rastro humeante de un cañonazo, como así se demostraría después. La fina intuición de Alberto Ronchey, que fue director del diario La Stampa de Turín, le llevó a escribir entonces: «Los rusos hubieran preferido a Solzhenitsyn como secretario general de la ONU antes que a un polaco en la sede de Pedro».